Nosotros recibimos ahora a un amigo de todos, Jaime Rodríguez. Jaime es abogado, una persona que ha tenido mucha experiencia en materia Claro. judicial dentro del sistema de justicia dominicano. Y hoy hemos traído a Jaime, quien ha aceptado cortésmente, para tener una opinión distinta de una persona que está vinculada a los temas jurídicos de una manera muy comprometida, pero no tiene este vicio político. Jaime, En buenas principio, tardes. digamos. En Buenas tardes. principio. Gracias por la invitación. Si ¿Qué después te tal? curtes, eso es otra cosa. Sí. Tengo mis convicciones políticas y mis Claro. afinidades, como todo. Soy objetivo, aunque no imparcial. Nadie lo es. Es más, yo me voy un poquito más lejos siempre. Lo de la imparcialidad. O trato de ser objetivo. Yo incluso sé lo que dice que la objetividad realmente es un ideal un poquito difícil Sí. de lograr. Yo digo, cuando a la gente se le presenta esa disyuntiva, sea veraz. Sí, sí. La veracidad te va a llevar como norte, yo pienso a lo más cercano al ideal, porque por ahí no somos objetos. Jaime, escribiste un hilo hoy en tu cuenta de Twitter, que por cierto pienso que siempre coloca información interesante relacionada a este tema de la decisión de la Junta Central Electoral Sí. y básicamente se desprendía de la interpretación directa de lo que dice la ley. ¿Cuál es tu opinión de esto que ha ocurrido y cuál podría ser ante tu visión las consecuencias de mediano, de corto plazo, que podrían tomar tanto fuerzas de oposición que deben sentirse afectadas por esta decisión que ha tomado el Pleno de la Junta y obviamente la ciudadanía también, que se está informando, que está como comprendiendo lo que ha pasado? Sí, mira, antes de que se produjera esta decisión, ya cuando se estaba agotando todo el proceso de consulta de la Junta para tomar la decisión, yo había escrito un artículo precisamente analizando algunas contradicciones que tiene la ley electoral con relación a este tema. Y en ese artículo yo concluía en que ante esas contradicciones debía darse una interpretación que fuera lo más conforme a la Constitución. La Junta, sin embargo, lo que procuró fue buscar las actas de la discusión en el Congreso Nacional, específicamente en la Comisión Bicameral, a los fines de determinar cuál había sido la intención de los legisladores, aunque yo entiendo que ese no era el mecanismo más correcto. Sin embargo, lo que ha ocurrido en este caso es que la Junta, haciendo una interpretación de parte del texto de la ley electoral, ha llegado a una conclusión que a mí me parece totalmente absurda. La Junta Central Electoral partió específicamente, bueno, antes de eso, debo decir que estoy especulando, porque lo primero es ¿No le que... hemos leído la resolución? Lo primero es que yo estoy especulando, pero sé que lo estoy haciendo sobre base cierta, porque no hay otra forma de concluir jurídicamente como hicieron que no sea bajo el razonamiento que yo voy a explicar en breve. Pero lo que la Junta ha publicado como una supuesta resolución es una simple acta en la cual se toma la decisión, es decir, no tiene ningún tipo de motivación. Del punto de vista jurídico, por lo menos lo que han publicado. No sé si tendrán un documento más extenso en el cual dan las razones de por qué Estamos esperando por eso. concluyeron de esa manera. Si no es así, pues entonces ya ahí hay un vicio claro de una actuación administrativa, porque toda actuación administrativa, en este caso esa actuación tiene la característica de un reglamento, porque norma aspectos vinculados con los procesos electorales, sería considerado nulo por ausencia de motivación, ¿verdad? ¿Se está usurpando función legislativa? No, lo que pasa es que ya esa visión, yo lo conversaba con un amigo abogado, esa visión estricta de la legislación ha cambiado mucho y ahora lo que tenemos más bien son leyes marcos que permiten a los distintos órganos de la administración pública que fiscalizan los determinados sectores regulados por la ley desarrollar de manera reglamentaria los aspectos generales de la ley, que era lo que se le estaba pidiendo a la Junta Central Electoral. Me parece válido ante la contradicción o las distintas interpretaciones que podían extraerse del texto de la ley. Entonces no creo que haya una usurpación de funciones, creo que la Junta está validada a tomar una decisión por vía reglamentaria para complementar lo que ya estaba establecido en la ley y esclarecer esa situación. Lo que me parece es que esa resolución parte de una interpretación totalmente incorrecta con relación a lo que establece la ley. Sí, El por qué, por favor. perdón, ¿por qué 26 contra 5 y el distrito? ¿Por qué no aplicar entonces el reglamento a todas? O sea, creo que ahí es que está el meollo del asunto y por qué se interpreta de mala manera de todos los litorales que han emitido su opinión hasta este momento. Así es, mira, por eso es que digo que lo que estoy especulando es sobre una cierta base,
porque no hay otra forma de razonamiento que concluya en esa distinción entre provincias con circunscripción y provincias sin circunscripciones que no sea la que parte de la siguiente explicación. ¿Qué sucede? El artículo 104 de la ley electoral establece y explica lo que son las circunscripciones electorales y lo explica como las divisiones dentro de unos determinados territorios a los fines de que se elijan diputados y regidores. Por ejemplo, el Distrito Nacional tiene la circunscripción número 1, circunscripción número 2, circunscripción número 3. Por ejemplo, ¿qué sucede? El párrafo 3 de ese artículo establece que la votación de un diputado en una circunscripción no puede valerle a otro diputado de otra circunscripción, aunque sean del mismo partido. ¿Por qué no puede valerle? Porque se supone que en la circunscripción hay un criterio de representatividad. Aquí los escaños a diputados se asignan por la votación general del partido, sí. Entonces debe ser la votación general del partido en la circunscripción. Correcto. No debería adicionarse la votación de un partido en una circunscripción a la votación de ese mismo partido en otra circunscripción. Y por eso establece ese párrafo que no puede, digamos, atribuírsele voto de una circunscripción a otra, a un diputado. Entonces, inmediatamente después de ese párrafo se establece lo que es el texto que genera toda esta controversia, que establece que como excepción a lo dispuesto en la disposición, en el caso de los senadores se le acumularán todos los votos sacados por el partido en la provincia. Entonces, lo que la Junta, yo entiendo que ha hecho es que ha dado una interpretación distorsionada de la combinación de esos dos artículos, como de esos dos párrafos. Como el párrafo 3 habla de que no se acumularán los votos de diputados de una circunscripción con relación a diputados de otra, y el párrafo 4 habla de una excepción en el caso de los senadores. Ellos han entendido que en el caso de las provincias de donde haya circunscripciones distintas, como excepción a la no acumulación de votos entre una circunscripción y otra, en el caso de los senadores se le va a acumular todos los votos de las circunscripciones, que implica necesariamente que se le acumule todos los votos de la provincia. Entonces esa es la interpretación que yo entiendo que la Junta ha dado para llegar a la decisión que tuvo. Lo que pasa es que es una interpretación por demás absurda, contradictoria, no es sistemática, no es coherente con todo el texto de la ley electoral, no necesariamente democrática en el sentido de que el voto directo existe. Eso es obvio, ya ni siquiera estoy dando argumentos de tipo constitucional, que yo entiendo que justificaban una interpretación contraria al mantenimiento del arrastre, la cuestión del derecho a elegir, del principio democrático, las distintas características en cuanto a la naturaleza de la representación de los diputados y los senadores. La Cámara de Diputados tiene una naturaleza de representación proporcional, los senadores es una representación territorial. Y sin embargo había una vinculación entre una Cámara y otra en el mecanismo de elección que distorsiona la naturaleza de una y otra. Entonces, la Junta, digamos, interpretó no de manera coherente con todo el texto electoral, porque yo no creo que el texto de la ley electoral quiso, aún con la pésima redacción que tiene, que creo que es uno de los problemas, y con las contradicciones que tiene, quiso hacer una distinción entre provincias con diversas circunscripciones y provincias que no tienen ningún tipo de circunscripción. Entonces, me parece que fue una especie de salida jurídica forzada a través de una interpretación de parte de un texto de la ley que tal vez puede ser que tenga como motivación política dar una salida salomónica a las presiones. Lo bueno de esa expresión, ¿sabes qué fue, Jaime? A las presiones que estaba recibiendo de la oposición y desde el gobierno, pero ya eso sí sería especular. La frase de la decisión salomónica, para los amantes de los exégetas de la Biblia y los amantes de la teología, lo bueno de la decisión salomónica original fue que no se llevó a cabo. Sí. Porque al Salomón decidir que se dividiera el niño en dos, lo que hace es lograr el efecto que quería. Claro. Ver quién de verdad tenía amor por ese niño. Es decir, lo mejor de la decisión salomónica fue que no se llevara a cabo. Así que pretender tomar una decisión salomónica con ese tipo de cosas, ya vemos por dónde nos lleva. Una cosa, Jaime, y es una pregunta que pienso no es tan fácil para mucha gente vincularla a esto que está pasando. Yo soy de los que ha dicho... Y creo que Milton has estado de observador, ¿verdad? en otros países, sí. en elecciones. Hay otros países, no tan lejanos al nuestro, donde el órgano electoral, el organismo que hace el trabajo de las elecciones, prácticamente, como digo yo, es una especie de comité organizador
que se convoca un tiempo antes del evento, que ya encuentra un marco legal, que no tiene que interpretarlo, que no tiene que generar pues todo este caos. Y eso incluso está apartado del tema registro civil. Aquí hemos ido creando del año 94 para acá un monstruo, un cuarto poder, el poder electoral, que para colmo también es como su propia corte al mismo tiempo. ¿Tú no crees que esto también es el resultado justo de haber dejado crecer este dragón de 7 cabezas, irlo convirtiendo en un organismo que hace de todo? Te legisla, está facultado para hacer estas interpretaciones por encima de todo el mundo, está muy influido, potencialmente influido por el poder político, y bueno, al final la gente entiende como que no se puede vivir sin ello, y yo creo que sí. Y es normal que lo esté, y discúlpame, José Luis, es normal que lo esté, porque obviamente es un órgano de fiscalización política que tiene una composición de personas que vienen pasando el sedazo político. O sea, eso a mí el grado político y la de la conformación Lo de los partidizado jueces, que está tal vez. o partidista, a mí eso es algo que no me gusta, pero yo lo comprendo, porque es el producto del sistema político. Ahora, y quiero irme a la parte jurídica antes de que tú vayas. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:34. En este momento hay protestas en San Francisco de Macorís por la muerte de 2 jóvenes. No se sabe todavía con mucho detalle cuáles son las causas. Sin embargo, la Policía Nacional se encuentra tratando de mediar en las protestas. Esta también es una información en proceso. Tenemos a Jaime Rodríguez, abogado, que está conversando con nosotros sobre la situación, digamos que la postulación, la resolución de la Junta Central Electoral, la que por cierto dice su presidente que no tiene vuelta atrás. Está como Leonel. Yo sabía que se me parecía a alguien. Es que se me pareció al eslogan de Leonel, no hay marcha atrás. No hay vuelta, fue que dijo. No, el de Leonel es no hay marcha atrás. Correcto, pero y el de la Junta es no hay vuelta en atrás. En un momento como este, esa comparación no está nada linda. Jaime, mira, interesantísima tu exposición de este tema. Yo soy abogado también y ejerzo el litigio administrativo. Y te pregunto si tú crees que yo no me he adelantado mucho a entender cuál fue la única vía posible argumentativa de la Junta para llegar a esta decisión, porque no he leído francamente la resolución. La Junta, de hecho, tiene un enlace en su cuenta para uno descargarla, pero uno intenta descargarla y no se descarga. No, y cuando yo lo descargué es un acta, simplemente era un acta, no era... Página, bueno. Tiene la decisión y la firma. Pues sin leerla, yo te pregunto, si tú crees pero que ellos entonces... ponen su motivación. Si tú crees que entonces... Sí, pero hay que leer la resolución. Sí. Al final, hasta que no la leamos, estamos un poquito dando palos en lo oscuro. Pero te pregunto, ¿tú crees que entonces la posible salida interpretativa, que evidentemente es una interpretación exegética y bastante limitada de lo que se supone que prevé el 103 de la ley electoral, los párrafos 3 y 4. ¿Tú crees que esa es la única salida que buscarán ellos para justificar su decisión? ¿O tú crees que no van a dar una sorpresa? Porque francamente yo no estaba abierto a sorpresas, pero ya lo estoy. Porque el absurdo de esta decisión a mí me ha chocado de forma significativa, máxime cuando es una decisión que es adoptada por unanimidad. Pareciera que la Junta, antes de tomar esta posición, lo pensó bastante. Se pidieron acta al Congreso de la ley. O sea, esto no es algo que se hizo en 2 días. Esto es una decisión que se tomó su tiempo. Entonces yo me pregunto cuál otra vía, aparte de la que tú nos planteas, que es una interpretación conjunta del párrafo 3 y 4 del artículo 103 de la ley, ¿qué otra salida podríamos verle en tu opinión? Yo en verdad no la tengo en la cabeza. O sea, no veo otra forma en que ellos puedan intentar explicar el por qué ellos hacen una distinción con relación al arrastre entre provincias con diversas circunscripciones y provincias sin circunscripciones electorales. No la veo. Que no sea esa interpretación textual equivocada totalmente de los párrafos 3 y 4 de la ley, del artículo 104 de la ley. Pero estamos abiertos, ¿verdad?, como tú dices, a sorpresas. A mí, con lo que decía José Luis hace un momento, antes de la pausa, me parece bastante interesante, porque yo he dicho en diversas ocasiones que luego de todo este proceso que tuvimos de tener una nueva ley electoral y tener una ley de partidos, hubo muchas expectativas de mejorar el sistema político electoral. Y de verdad que si bien han habido avances en algunos aspectos, ambas leyes han traído bastantes incertidumbres y complicaciones en su aplicación.
desde el hecho del tema de las reservas de candidatura, de las limitaciones para generar alianzas. O sea, a mí me parece que estas dos nuevas leyes, más que certezas, han traído mucha incertidumbre de cara al proceso electoral y eso me preocupa bastante. Por eso es que es importante tener una Junta Central Electoral que esté bien clara de cuál es su función para poder, digamos, corregir esas incertidumbres que tiene o que deja tanto la ley de partidos como la ley electoral, para que podamos tener un proceso electoral transparente. Con relación a lo que mencionabas también de los poderes de la Junta, como ya mencionaba aquí el colega, se trata de poderes propios de un órgano autónomo constitucional, como es la Junta Central Electoral, fuera de los tres poderes del Estado, digamos la máxima autoridad en materia de fiscalización electoral e incluso interpretaciones del Tribunal Constitucional en decisiones que ya ha tomado han reforzado esa autonomía de la Junta Central Electoral. De hecho, esa decisión, esa resolución, si se desea impugnar desde el punto de vista jurídico, tendría que, me parece, según una decisión del Tribunal Constitucional, si no me estoy equivocando, pasar primero por un recurso de revisión interno en la propia Junta Central Electoral, antes de poder acudir al Tribunal Superior Administrativo, como excepción a la regla general en materia de procesos administrativos o contrataciones administrativas, que es que el hecho de agotar los recursos internos ante el órgano administrativo es optativo. Claro, y hay una decisión del Tribunal Constitucional que ha dicho algo en sentido contrario, que también el Tribunal Constitucional ha atribuido competencia al Tribunal Superior Administrativo para conocer de las impugnaciones contra este tipo de decisiones de la Junta Central Electoral que tienen un carácter administrativo, bajo el argumento de que la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral no es explícita con relación a este tipo de competencias. Entonces ahí también hay todo un tema en cuanto a la fiscalización y control de las actuaciones de la Junta Central Electoral. Porque lo ideal sería que, como ya tenemos un órgano jurisdiccional especializado, sea el que trate todo ese tipo de asuntos. Sin embargo, porque hay unas carencias en el tema de la delimitación de las competencias en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, la mayoría de las competencias que en función administrativa ejerce la Junta son fiscalizadas en última instancia por el Tribunal Superior Administrativo, que como sabemos está saturado de trabajo también. Pero pareciera que la lógica de la asesoría legal de los partidos de oposición, específicamente del Partido Revolucionario Moderno, que es por lo menos hasta la fecha, el único que he visto que ha anunciado el Partido Reformista con fecha, también lo anunció el Reformista, bueno, se van por la lógica de la interpretación del 77, porque te están hablando de recurrir al TC y no recurrir la resolución en el TCA. O sea, yo creo que la lógica que se está a nivel de estrategia jurídica que se está llevando, se está pensando, es cómo el arrastre es simple y sencillamente inconstitucional, y cómo se quiere atacar la disposición en la cual la Junta basó su decisión. Probablemente en el recurso se ataque la inconstitucionalidad del artículo 103 de la ley. Exacto. Ambas vías son válidas, lo que son mecanismos de acción distintos, ¿verdad? La acción directa en inconstitucionalidad procura la anulación por inconstitucional de una disposición. Si se van por el Tribunal Superior Administrativo, procurarían la anulación, ¿verdad?, del acto que ejecutó, digamos, las disposiciones de la ley o el acto a partir del cual se generó la decisión. Entonces ya eso sería una opción procesal propio de la estrategia de cada una de las partes. Yo creo que también podría interponerse una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la decisión de la Junta, porque me parece que, aunque le llaman resolución, tiene las características de un reglamento, en verdad, porque norma, desarrolla normas complementarias a las que ya están establecidas en la ley, y uno de los requisitos para accionar directamente ante el Tribunal Constitucional es que el acto cuestionado sea de carácter normativo, que no sea un mero acto de ejecución de una ley, como sería, por ejemplo, el cobro de un impuesto, el cobro de una factura de basura, etcétera. Entonces yo entiendo que ambas vías están abiertas, pero en todo caso el tema aquí es la urgencia y los plazos. ¿Te llama la atención, Jaime, el hecho de que... Dice que todavía hay una serie de acciones que no han sido decididas con relación a la ley de partidos? El hecho de que para ser candidato haya que ser miembro de un partido, que se prohíban las alianzas, los partidos de nuevo reconocimiento, todas esas acciones, yo participé en una, están pendientes de fallo todavía en el Tribunal Constitucional desde febrero. Entonces, interponer una acción directa de inconstitucionalidad ahora, aunque el Tribunal Constitucional la declare de urgencia para ser decidida, tiene la problemática del asunto de que ya estamos prácticamente un año. A menos de un año de las elecciones febrero hay municipales elecciones. y a un año de las elecciones congresuales. Entonces hay un tema ahí también de logística
Sí, de lo hay. organización. Lo hay, pero eso no quiere decir que no se deba recurrir. Hay que recurrir. Claro, no, Sí estoy, o sí. estoy totalmente de acuerdo en Sí que hay o que sí. hacerlo. Bueno, Jaime, gracias. Ha sido un placer para nosotros tenerte aquí el día de hoy. No te tengo que decir que te vamos a volver a llamar porque todo se ha calentado y yo creo que ya hasta mayo esto no se enfría más nunca. Cuando no sea la Junta Central Electoral va a ser el Congreso, cuando no sea el Congreso será la Cámara de Cuentas, cuando no sea la Cámara de Cuentas será el Poder Ejecutivo y así se van a ir turnando. Cuando no sea eso será Leonel, cuando no será Hipólito y así. O la reelección. También, esto va a seguir Dios entretenido hasta el 2020. A lo Gracias a divino. Jaime. Vámonos Gracias, a una Pedro. pausa y regresamos en breve.